tardes a nombre del Grupo Chávarri. Seguimos trabajando entonces con miscelánea de casuísticas para el área de ciencia y tecnología, con el único deseo de que ustedes puedan conseguir el ansiado ascenso de escala magisterial. Al interno habían también algunos comentarios sobre que querían repetición de estas 4 casuísticas que vino en el examen de ascenso de escala magisterial. Bueno, se le va a facilitar, ¿no? Habían colegas que estaban con la duda, no habían comprendido un poquito sobre la nomenclatura que le damos a la representación del genotipo y fenotipo. Y es importante, pues, ¿no? Y es importante acá trabajar lo que corresponde a la representación de los alelos, la simbología que va para genotipo y cómo es que se hace la lectura a nivel de fenotipo. Bien, dice la casuística entonces, lea la siguiente situación y responda las preguntas del 1 al 4. Dice, el gen que determina el color del plumaje de la gallina sedosa china tiene 2 alelos, el alelo 1 y el alelo 2. Las gallinas sedosas con genotipo 1-1 tienen plumas negras, ¿ya? Tienen plumas negras. Las gallinas con genotipo 2-2 tienen plumas moteadas, es decir, sus plumas son blancas con manchas negras. Y por último, las gallinas con plumaje gris tienen alelo 1-2. Tienen alelo 1-2. En la pregunta de la casuística dice, ¿cuál es la relación entre los alelos 1 y 2 en el gen que determina el color del plumaje de la gallina sedosa china? ¿Qué les están preguntando? ¿Qué tipo de relación existe entre el alelo 1 y el alelo 2? Es decir, si el alelo 1 es el dominante y el alelo 2 es el recesivo. O de repente, ambos se expresan, ¿no? Ambos se expresan y aparece un carácter intermedio. Por eso acá es importante tratar de recordar lo que corresponde a los principios de Mendel. Primer principio viene a ser el principio de dominancia. Luego viene la primera ley, la ley de la segregación de caracteres. Luego viene el principio de dominancia incompleta. Posteriormente viene la segunda ley de Mendel, la ley de la distribución independiente de caracteres. Pero vayamos a la casuística. ¿Cuál es la relación entre los alelos 1 y 2? Para ello es importante entonces a la pregunta de cuál es la relación entre los alelos 1 y 2 en el gen que determina el color de plumaje de la gallina sedosa china. Es importante que para ello tú, de lo que te entregue como texto la casuística, vayas a ubicarlo en un cuadrito que rápidamente, mentalmente lo puedes construir, como también en tu mismo examen lo puedes diseñar. Y este cuadrito debe ser en función al plumaje de gallina sedosa china, es decir, representar su fenotipo y el genotipo. El genotipo en función a los alelos. El fenotipo es la lectura del genotipo, ¿ya? El fenotipo, ¿qué va a ser igual? Recordando de genética, viene a ser el genotipo más el ambiente, ¿ya? Más el ambiente. Ese es el fenotipo. El fenotipo viene a ser la lectura del genotipo. Entonces, ¿qué nos dice en la casuística? Nos dice el plumaje negro, sus alelos son 1-1. Allá entonces represento C1. Será para un homocigoto dominante, ¿ya? Homocigoto dominante. En el segundo, tienen para plumaje moteado. Para plumaje moteado, dice que el genotipo es 2-2. Entonces, de igual manera, homocigoto dominante. Y luego dice, para plumaje gris, allá, plumaje gris resulta del alelo 1 y 2. Es decir, de que ambos genes se expresan. El gen que tiene que determinar el plumaje negro de la gallina sedosa china se expresa, como también el gen que tiene que ver con el plumaje moteado.
también se expresa y aparece un carácter intermedio. Ese carácter intermedio es plumaje gris. Plumaje gris. Entonces, como aparece un carácter intermedio entre plumaje negro y plumaje moteado, que es el plumaje gris, hablamos del principio de dominancia incompleta. Principio de dominancia incompleta. Entonces, incompletamente, el alelo 1 manda sobre el 2. Incompletamente, el alelo 2 manda sobre el 1. Pero no podemos decir que el 100% el alelo 1 manda, es el dominante sobre el alelo 2, o a la inversa, el alelo 2 sea dominante sobre el alelo 1. Ambos se expresan, existe una dominancia incompleta, principio de dominancia incompleta. Entonces, a la pregunta, ¿cuál es la relación entre los alelos 1 y 2 en el gen que determina el color del plumaje de la gallina sedosa china? Es que uno de ellos es dominante incompleto sobre el otro. ¿Ya? Que en otras palabras significa que el alelo 1 presenta dominancia incompleta sobre el alelo 2. Y a la inversa, el alelo 2 presenta dominancia incompleta sobre el alelo 1. Por eso es que aparece ese carácter intermedio de plumaje gris, con alelo 1-2. Ampliar un poquito la información en torno a los grupos sanguíneos. ¿Qué información tiene que quedar bien en claro? En la membrana de los glóbulos rojos se encuentran los antígenos, ¿ya?, de grupo sanguíneo AB, como también de grupo sanguíneo RH. Pero ¿qué viene a ser un antígeno? Un antígeno viene a ser cualquier sustancia macromolecular capaz de inducir la formación de anticuerpos. Y cuando hablo de cualquier sustancia molecular, ahí hablo no solamente de proteínas, hablo también de carbohidratos, hablo también de ácidos nucleicos. ¿Ya? A ellos me refiero. Y no podemos decir que todos los antígenos tienen naturaleza proteica. Nos referimos a las macromoléculas. Entonces, según su procedencia, los antígenos pueden llamarse heteroantígenos. Ahí están las macromoléculas. ¿Quiénes participan como antígenos? Las proteínas, los polisacáridos, lípidos complejos, ácidos nucleicos, entre otros. Ajenas al organismo, lógicamente, que no lo tenemos en nuestro cuerpo, ingresan a nuestro cuerpo y provocan la formación de anticuerpos. Como también, ¿quién tiene estos compuestos? La estructura de los microorganismos. La estructura del virus tiene su proteína llamada cápside y tiene su cubierta secundaria, que tiene naturaleza de tipo polisacárido y lipídico. Los isoantígenos son moléculas de otro individuo de la misma especie, ¿ya? Y otro individuo de la misma especie es cuando hablamos del sistema de grupo A. Una persona puede ser de grupo sanguíneo A y otra puede ser de grupo sanguíneo B. A eso nos referimos con isoantígenos, moléculas de otro individuo de la misma especie, para referirnos al sistema de grupo A. Y autoantígenos son moléculas del propio individuo, y ahí suceden alteraciones del sistema de autoinmunidad. Acá reaccionan los anticuerpos con las mismas estructuras que presentan nuestras células. Y es el caso que habíamos visto en una de las casuísticas de cirrosis. La cirrosis hepática no solamente se debe al ataque del virus de la hepatitis o a que la persona ingiere bebidas alcohólicas en exceso, también se debe a los autoantígenos. El mismo cuerpo reacciona con las mismas propiedades que las otras moléculas. Está reaccionando contra los compuestos que se encuentran en la membrana celular del hepatocito. Y ahí que reacciona como autoinmunidad. Por otro lado, hablemos también de los determinantes antigénicos, también conocido con el nombre de epítopo. En este caso, el epítopo es una zona del antígeno a la que se unen específicamente los receptores de anticuerpos. ¿Con quiénes van a reaccionar los antígenos? Con los anticuerpos. Con los anticuerpos. Y justo esa zona donde se une el anticuerpo al antígeno se le llama epítopo.
en esa zona del antígeno donde se une el anticuerpo, existen cierto tipo de aminoácidos. ¿Ya? Cierto tipo de aminoácidos. Por otro lado, cuando reaccionan ya los antígenos con los anticuerpos, ¿qué vienen a hacer los anticuerpos? Ya hemos visto la composición química de los antígenos y hemos dicho que los antígenos pueden ser proteínas, pueden ser polisacáridos, pueden ser lípidos, pueden ser ácido nucleico, pueden ser estructuras de los cristales orgánicos de los virus o de la estructura que envuelve a las cubiertas de las bacterias, entre otras. Ahora, los anticuerpos son proteínas del grupo del tipo inmunoglobulinas, siendo la más común la inmunoglobulina de tipo G. Y acá sí les voy a pedir que vuelvan a revisar el seminario donde ya hemos trabajado sobre homeostasis, salud y enfermedad. Ahí se encuentran, hemos hablado de los 5 tipos de inmunoglobulina. La inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina de tipo M, la D y la E. Acá las más abundantes son, dentro de los anticuerpos, son las inmunoglobulinas de tipo G. ¿Quiénes lo producen? Las células plasmáticas, procedente de los linfocitos B que han sido activados. Hoy sí vamos a la casuística. Dice, ¿cuál de las siguientes alternativas describe una relación correcta entre un antígeno y un anticuerpo? ¿Cuál de las siguientes alternativas describe una relación correcta entre el antígeno y un anticuerpo? Pueden ustedes participar escribiendo, colegas, sus respuestas a través del chat aperturado de este Zoom. Entonces, ponte a pensar, ¿cuál de las siguientes alternativas describe una relación entre el antígeno? El antígeno, piense, ¿el antígeno qué es? ¿Es solamente una proteína? No. El antígeno es una molécula, una macromolécula, ya sea esta proteína, lípido, carbohidrato o ácido nucleico, capaz de inducir la producción de anticuerpos. La letra B, la respuesta correcta. Lo que sí no puedo aducir está en la letra C también. Dice, un antígeno es un agente patógeno. Falso, pues. Un antígeno viene a ser una macromolécula capaz de inducir la producción de anticuerpos. Ahora, ¿el patógeno qué contiene? Contiene en su estructura química macromoléculas, ¿ya? Contiene, y frente a las cuales nuestro organismo, al ingresarlo, lo va a reconocer como sustancias extrañas, las que están ingresando. Por lo tanto, llegan los anticuerpos, ¿ya? Entonces, la letra B, la respuesta correcta. Un antígeno es una molécula, una macromolécula, capaz de inducir la producción de anticuerpos. No puedo decir solamente que sea una proteína, no puedo decir que solamente sea un agente patógeno. Letra B. Séptima. Vamos revisando también un poquito más sobre los grupos sanguíneos. Ya esta es la última clase también en relación a revisión sobre grupos sanguíneos, ¿no? Dentro de los sistemas de antígenos se han identificado 339 antígenos, ¿ya? Dentro de 33 sistemas. Entonces, no solamente existe el sistema ABO, existen sistemas de grupos sanguíneos inmunológicos con estos nombres: sistema ABO, sistema Rhesus, sistema MNS, sistema Duffy, sistema Diego, sistema P, sistema Luterán, sistema Kell, Lewis, y así sucesivamente. Lo más estudiado, ahora, para la casuística del ministerio solamente considera el sistema ABO y el sistema Rhesus. ¿Dónde están los antígenos? Que quede bien claro, los antígenos se encuentran en la membrana del eritrocito, del glóbulo rojo. Ahí se encuentran los antígenos. Y otras se encuentran viajando a través de células de nuestro organismo. Ahora, los antígenos y los anticuerpos. Los antígenos y los anticuerpos. Los antígenos pueden ser de naturaleza proteica. A los antígenos también se le llama aglutinógeno, la simbología es AG. A veces el ministerio coloca de forma simplificada AG para referirse a aglutinógeno o antígeno.
Entonces, tienen naturaleza proteica, tienen naturaleza lipídica, tienen naturaleza de ácido nucleico, tienen naturaleza de polisacárido. Extraños a nuestro cuerpo que van a provocar la formación de anticuerpos. ¿Qué hemos dicho sobre los anticuerpos? A los anticuerpos también se le llama aglutininas. ¿Cuál es la simbología? AC. ¿Ya? AC. Tiene naturaleza glicoproteica que permite identificar y neutralizar los antígenos en un determinado organismo específico, dando reacciones de aglutinación. Bien, aquí tenemos entonces el sistema ABO. Luego pasamos al sistema RH. El sistema ABO, en relación al grupo sanguíneo A, cuando una persona es de grupo sanguíneo A, cuando la membrana de su eritrocito presente el antígeno A. En su plasma no puede circular el anti-A, porque de lo contrario sucedería un fenómeno de hematocateresis, destrucción de la membrana del glóbulo rojo. Pero sí, en nuestro plasma sanguíneo puede circular el anti-B. Una persona que es de grupo sanguíneo B, en su plasma no puede circular el anti-B, pero sí puede circular el anti-A. ¿Qué presenta la membrana del eritrocito de una persona de grupo sanguíneo B? El antígeno B. El antígeno B. Una persona que es de grupo sanguíneo AB, la membrana de su eritrocito presenta ambos antígenos, el antígeno A y el antígeno B. En su plasma no puede estar el anti-A ni el anti-B. No puede ser el anti-A ni el anti-B. Ahora, una persona que es del grupo sanguíneo O carece de aglutinógenos de antígenos de membrana. No está el antígeno A, no está el antígeno B. Pero en su plasma sí puede estar el anti-A y el anti-B. Ahora, los anticuerpos de grupo ABO, entre ellos tenemos también que destacar a la inmunoglobulina, ¿no? Dentro de los tipos de anticuerpos, las inmunoglobulinas de tipo M, la mayoría no pasan la placenta. E incluso también está dentro de los anticuerpos del grupo ABO la inmunoglobulina de tipo G. ¿Qué tienes que recordar también? El texto te va a indicar que el 85% son RH positivo y el 15% son RH negativo, pero el texto no te detalla la abundancia porcentual del grupo sanguíneo A. Entonces acá tienes tú como referencia, el grupo sanguíneo A predomina a nivel mundial en un 45%. Le sigue el grupo sanguíneo O con 43%, luego el grupo sanguíneo B y finalmente el grupo sanguíneo AB. Tienes también los genotipos para representar el grupo sanguíneo A. Una persona es de grupo sanguíneo A cuando podemos representarlo con de tipo homocigoto dominante. Una persona que es de grupo sanguíneo A, ¿puedo representar su genotipo? Sí. ¿Cómo? De forma homocigoto dominante o heterocigoto. Una persona que es de grupo sanguíneo B también, homocigoto dominante o heterocigoto. Una persona que es de grupo sanguíneo A, B, entonces presenta su genotipo AB, caso de codominancia. Y una persona con grupo sanguíneo O, tienen ahí ustedes, su genotipo será OO, ¿ya? OO. También esta es una información adicional para ustedes. ¿Cómo se diferencian los 4 grupos sanguíneos, el O, el A, el B y el AB? Desde el punto de vista químico, observen el grupo sanguíneo O, presenta un azúcar llamado fucosa. El grupo sanguíneo A presenta, además de la fucosa, ¿qué presenta? La acetilgalactosamina. El grupo B, ¿qué presenta? Presenta también fucosa, pero además presenta la galactosa. La galactosa. Y tenemos la persona que de grupo sanguíneo AB presenta antígenos del A y del B. Y ahí está, composición química. En otras palabras, observas tú el grupo sanguíneo O, predomina la fucosa. En el grupo sanguíneo A está la fucosa y la N-acetilgalactosamina. En el grupo sanguíneo B, ¿qué contiene? Allá la fucosa y además contiene la galactosa. Tiene la leyenda para poder interpretar. Y la persona con grupo sanguíneo A presenta ambos antígenos, el antígeno A y el antígeno B. Es decir, presenta fucosa
N-acetilgalactosamina y galactosa. Eso es por si acaso se eleve el nivel de la casuística del ministerio, ¿no? Ahorita que estamos prácticamente concentrados en la problemática que estamos viviendo a nivel nacional, ¿no? De repente, y encima estamos sin ministro de Educación, que ya renunció, entonces, de repente ahí, a modo de cólera, elevan el nivel de las casuísticas. Por eso es que se les está entregando esta información. Miren, ¿en dónde se encuentran los genes de grupo sanguíneo AB? ¿En dónde se encuentran los genes de grupo sanguíneo AB? Los genes de grupo sanguíneo AB se encuentran en el cromosoma 9. ¿Ya? Esa es la única información que deben de tener. Tenemos 46 cromosomas, pero ¿dónde se encuentra ubicado el gen? ¿En cuál de los cromosomas de los 46? Allá se encuentra en el cromosoma 9. Y se encuentra el alelo A, el alelo B y el alelo O. Suficiente. Una persona que es de grupo sanguíneo A, ¿ya? Es cuando hablamos de fenotipo, su genotipo será homocigoto dominante o heterocigoto. Una persona que es de grupo sanguíneo B, su genotipo es homocigoto para B y heterocigoto. Una persona que es de grupo sanguíneo AB presenta ambos antígenos A y B en su membrana. Y una persona que es de grupo sanguíneo O carece de los antígenos. ¿Ya? De los antígenos. Y tienes ahí su genotipo, homocigoto recesivo. En cambio, para grupo AB hablamos de codominancia. Acá también, esto lo vamos a emplear en cruzamiento genético en las siguientes diapositivas. El otro sistema, aparte del ABO, es el sistema RH. El sistema RH. Existen aproximadamente 40 antígenos identificados. Especialmente son 5, ¿no? El antígeno C, el D, el E, el C y el E, en la membrana del eritrocito asociado al sistema RH. Pero el antígeno D es el más importante dentro del sistema RH, por 2 razones. Es muy frecuente, predomina en el 85% de la población. Y otro, ¿por qué es importante? Por ser más inmunológico en relación al C, al E, ¿ya? Por ser más inmunológico. Ahora, los anticuerpos del sistema RH, los anticuerpos completos son del tipo inmunoglobulina de tipo M. ¿Ya? Ahora, ¿qué tipo de anticuerpo? ¿Quién presenta los anticuerpos? Una persona RH positivo presenta la membrana en su glóbulo rojo, el antígeno D. Pero no puede estar el anticuerpo anti-D. Una persona que es RH negativo sí puede presentar el anticuerpo, la glutinina. Y hemos hablado entonces de la frecuencia. RH positivo predomina el 85% de la población mundial, ¿no? Y el RH negativo, 15%. ¿Por qué abunda en 85%? Y hemos explicado las 2 razones más importantes, porque es más frecuente, y el otro, que es más inmunogénico. Entonces, faltaría agregar, ¿por qué predomina? Por ser más inmunogénico. Además, porque se puede expresar en la condición homocigoto dominante o heterocigoto. En cambio, el RH negativo solamente se expresa en la forma homocigoto recesivo. Su plasma puede tener la glutinina anti-D. Lo que estás observando acá, casos de histocompatibilidad del sistema RH. En la primera gestación, la madre es RH negativo y el papá es RH positivo. Por principio de dominancia, el bebé es RH positivo. En la primera gestación, el niño nace normal, pero la mujer ya quedó con los anticuerpos anti-RH formados. Si viene el segundo hijo, entonces esos anticuerpos ya van a reaccionar directamente contra los antígenos de membrana, el antígeno D de los eritrocitos. Entonces ahí sucede el fenómeno de
eritroblastosis fetal o anemia hemolítica de recién nacido. Destrucción masiva de la membrana de los eritrocitos. Eso ocurre a partir de la segunda gestación. Por otro lado, debes de recordar también quiénes son los receptores universales. El AB-RH positivo. ¿Y quién es el donador universal? Del grupo O, RH negativo. Son los donadores universales. No necesariamente solamente basta con indicar, haya ese receptor universal del grupo AB, no. Debe de decir AB-RH positivo. ¿Quién es el donador universal? No solamente debe decir del grupo O, también debe estar aclarándose que viene a ser el grupo O, RH negativo. Hoy sí pasamos a la casuística. ¿Cuál de las siguientes alternativas explica por qué el fenotipo RH positivo es más común que el RH negativo? Pueden, nuevamente les digo, pueden ustedes participar escribiendo sus respuestas. Y les decía a ustedes, ¿no? ¿Por qué es más común con una abundancia de 85% que se presente RH positivo en las personas? ¿Por qué? Porque una persona que es RH positivo presenta el alelo dominante D, mayúscula. Y ahora, cuando se representa el genotipo, se puede dar en la condición homocigota o heterocigota. Homocigoto dominante o heterocigoto. En cambio, el RH negativo se encuentra en menor proporción porque es el alelo recesivo y solamente se expresa como homocigoto recesivo. Esa es la razón. Entonces, RH positivo, ¿por qué es el más abundante? Allá, porque presenta el alelo dominante y ese alelo dominante permite expresar su genotipo en forma de homocigoto dominante y heterocigoto. Y el otro, en menor proporción, porque presenta el alelo recesivo, el RH negativo, y se expresa solamente la condición homocigoto recesivo. La letra 24A. Lucas, un estudiante, comenta lo siguiente. Profesora, como usted comentó, la carpa también se cría en nuestro país. Pienso que los peces carpa se reproducen casi en todas partes. Deberíamos criarlos y luego dejar que se reproduzcan de manera masiva en lagos y lagunas para venderlos. ¿Será aconsejable esto? Lógicamente que no. A esto lo conlleva el estudiante, lo lleva prácticamente a trabajar la segunda capacidad de la competencia. Explica, evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. ¿Qué es lo que va a provocar? Pues criar, soltar a las carpas. Dice ahí, pienso que las peces carpas se reproducen casi en todas partes. Deberíamos criarlos y luego dejar que se reproduzcan de manera masiva, soltarlos en lagos, lagunas, sin medir las consecuencias del desequilibrio ecológico que podrían provocar, ¿no? La competencia de relaciones interespecíficas entre otras especies de peces. ¿Cuál entonces dice? La docente tiene como propósito que el estudiante identifique el error evidenciado en su comentario. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente que la docente plantee para lograr este propósito? Entonces estaría dirigido directamente, ¿cuál es el impacto que generaría en los ecosistemas de lagos y lagunas la introducción de una especie exótica, como es el caso del pez carpa? La letra B. La letra B.